Bienvenidos a este Centro Nacional de Derechos Humanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y bueno, de total actualidad para nuestro país, que es abordajes de la violencia en México. Y para ello tenemos la presencia de estos expertos que esta tarde nos van a ilustrar y me gustaría mucho invitarlos a que participen. Tienen una papeleta en su asiento, o si alguien al final que iniciemos la sesión de preguntas y respuestas, que alguien quiere tomar el micrófono, pues con mucho gusto lo hacemos así. Me presento con ustedes, su servidora Cintia Telles. Yo trabajo en el programa sobre asuntos de la niñez y la familia y esta tarde voy a estar moderando esta mesa. Tendré el placer de hacerlo. Y para dar inicio, quiero presentarles a los integrantes de nuestra mesa. Comenzaré en orden en el que van a presentar. Está con nosotros el doctor René Jiménez Ornelas. Él es doctor en Sociología con especialidad en Población por el Colegio de México. Es autor de más de 25 libros, 48 artículos y 45 artículos en libros. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo en el nivel de profesor titular C del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor titular asociado B definitivo de la Facultad de Ciencias de la misma universidad y es coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social en México de la UNAM, donde se encuentran en proceso libros, artículos y proyectos del CONACYT con temáticas de interés nacional. Bienvenido, doctor. A mi derecha está la maestra Raquel Aguilera Troncoso, de Amnistía Internacional. Ella es licenciada en Economía por la Universidad de Guanajuato, maestra en Estudios de Sociedades Latinoamericanas, mención Economía, por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbona de París, tercera o Sorbona Nueva. Tiene maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México, y cuenta con experiencia a nivel local, nacional e internacional en análisis presupuestario, análisis sectorial especialmente en inversión social, derechos económicos, sociales y culturales, así como en temas de incidencia en políticas públicas desde grupos de la sociedad civil. Desde junio de 2016 colabora como subdirectora de programas en Amnistía Internacional México. Bienvenida, Raquel. Y el doctor José Félix Cerezo Vélez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público Federal, director general de Amparo y director general de Visitaduría en la Procuraduría General de la República, así como secretario de Estudio y Cuenta y secretario instructor de la Sala Superior en el Tribunal Federal Electoral, perteneciente al Poder Judicial de la Federación. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y actualmente ocupa el cargo de director general de la Segunda Visitaduría, aquí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y vamos a dar inicio a la mesa. Nuestra mecánica va a hacer que los ponentes van a disponer de aproximadamente 20 minutos para sus intervenciones y después pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas. Iniciaremos y cedo el uso de la palabra al doctor José Félix Cerezo Vélez. Buenas tardes, estimado auditorio. Estoy muy complacido de parte de la Comisión Nacional de que nos haya invitado a este importante evento que se llama Argumentando los Derechos Humanos, y agradecerles a todos su presencia y su interés, principalmente a ustedes jóvenes de esta universidad, que venir de ese estado y venir a conocer un tema interesante. Muy interesante y que de cierta manera sí quisiera puntualizar. Mi experiencia durante más de 33 años en el ejercicio profesional de la abogacía, hemos transcurrido por varias instituciones como la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional Electoral, el Poder Judicial de la Federación,
y también en una etapa del inicio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fuimos pioneros en estar en la Comisión Nacional, y actualmente estamos fungiendo en la Dirección General de la Segunda Visitaduría, donde vemos asuntos de tortura, desapariciones forzadas, privación de la vida de las Fuerzas Armadas, atribuibles a las Fuerzas Armadas, y en ese caso la protección y tutela de los derechos humanos. En este tenor sí quisiera puntualizar que mi planteamiento o mis opiniones que vierta en esta charla son a título personal, son de manera académica, y que no es el criterio de la Comisión Nacional, para efecto de que es un planteamiento que yo les voy a proponer, que me parece muy interesante en el manejo de este tema que se llama violencia, el abordaje a la violencia en México, ¿no? Entonces, bajo esta tesitura, procederé a leer la parte de mi ponencia, y con todo gusto estamos dispuestos a la cuestión de la cuestión de preguntas en el momento que sea oportuno. Procederé a lo siguiente. La violencia es un fenómeno sobre el cual experimentamos muchas vivencias y es parte de nuestra experiencia cotidiana. La sociedad está inmersa por la violencia. Se establecen relaciones de poder entre dominadores y dominados, donde aparecen, entre otras circunstancias, la opresión y la discriminación. Existen diferentes formas de violencia en el mundo: guerras, homicidios, torturas, desapariciones forzadas, y también existe la famosa violencia intrafamiliar, ahora en estas cuestiones de las familias, donde existe una violencia intrafamiliar o doméstica, y que al final estos integrantes de las familias, cuando acuden a la sociedad, pues ahí se generan muchas de las situaciones que vamos a ver en un momento dado: el bullying, el acoso escolar, derivado de lo que ven en su casa y luego se traslada a aspectos a las escuelas, ¿no? La violencia se ha hecho algo cotidiano. Lo comentaba ahorita con los compañeros ponentes, que la violencia es parte desde que nosotros salimos de la casa. Pues ¿qué es lo que nos salimos? Tomamos el coche, tomamos el pecero, nos metemos al metro, nos vamos empujando, nos vamos pues rebasando coches, vamos mentando a la mamá, y llegamos al trabajo, el estrés de la llegada, el trabajo en sí mismo, y toda esa cuestión va generando una serie de violencia. Es una violencia en sí misma, ¿no? Que al final, comentaba aquí la doctora, pues que vio que a un señor, un taxista, una embarazada, saca y le pega con un bate, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hay una violencia en sí misma, la estamos viviendo constantemente, ¿no? Entonces, sin embargo, la sociedad mexicana convive con otro tipo de violencia, que se desarrollan en silencio y por tanto no es noticia: la mortandad infantil, los famosos feminicidios, el desempleo, la carencia de buenos servicios públicos, escasez de vivienda. En definitiva, la sociedad mexicana experimenta violencia. Ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que ven a diario? La gente que viene de Catepec, que viene de Hidalgo, que viene a trabajar, la ruta de Indios Verdes hacia acá o de Catepec hacia acá, ¿qué es lo que pasa siempre? Robos, violaciones, choques, o sea, exceso de tráfico. Todo eso es una violencia, ¿no?, que la vivimos a diario, ¿no? La violencia doméstica pertenece a la esfera privada de cada individuo, pero no por ello es menos importante. En escuelas vemos niños que viven en un clima violento, en sus casas. Es muy probable que ellos mismos sean las víctimas del bullying o del acoso escolar. La violencia se puede definir como el uso de una fuerza abierta o oculta con el fin de obtener de un individuo o grupo lo que no quiere libremente. El concepto de violencia es abordado por diversas disciplinas. Ellas coinciden en referirse al ejercicio de la fuerza física o psicológica contra alguien con el propósito de dañarlo, cuando se expresa en un abuso del poder individual o social. Sin embargo, consideramos que el problema de la violencia no puede ser abordado por una sola disciplina, pues como vemos no es un problema exclusivo del orden jurídico, psicológico o de salud pública, sino de que se debe hacer un análisis de factores causales de carácter transdisciplinario que involucre el trabajo en conjunto de especialistas en diversas áreas del conocimiento.
Aquí hay una parte importante porque hay violencia. Esa violencia puede ser, ¿por qué? Por la crisis de seguridad pública, y la violencia se ha constituido uno de los principales temas en las últimas décadas, tanto en México como en el mundo. Ha sido tal fuerza esta problemática que, a pesar de su rezago teórico-metodológico, ha adquirido naturalidad tanto en el mundo de la academia como en el de la política y en el ejercicio del gobierno. Hoy prácticamente no hay agenda pública o privada en la que no se encuentre identificado este problema de la violencia como uno de los prioritarios para ser abordados y ser atendidos por la administración pública. La violencia y la inseguridad, como problemas ligados a los demás que afectan a la sociedad, se derivan del problema estructural complejo y diverso que afecta al tejido social en general. Asimismo, reitero, la inseguridad pública y la delincuencia son un reflejo de grandes contradicciones. ¿Por qué digo esto? Porque la falta de profesionalización del cuerpo de seguridad pública, su forma de reclutamiento, el perfil socioeconómico del policía preventivo, auxiliar o ministerial, los sueldos que reciben, la corrupción, la incorporación del ejército en tareas de seguridad en zonas de alta incidencia delictiva, la ineficiencia de las instituciones de prevenir y readaptar socialmente, el desempleo, la sobrepoblación, la migración del medio rural al medio urbano, el narcotráfico. Ellos son quizá los factores que encuentran interactuando para que haya este tipo de violencia. O sea, ¿por qué hay violencia? Si ustedes más adelante lo veremos, y alguno de mis compañeros lo va a tratar en específico, nosotros de cierta manera, lo veré más adelante, cuando nosotros tenemos un derecho, por ejemplo, el derecho a la protesta, ¿no? Esta última versión que vemos, el gasolinazo en enero, es una versión que la gente, al momento en que aumentan las gasolinas, que aumentan los precios, en el que nos vienen aumentando mes a mes, y que llega un momento en que la gente ya está harta, y viene el famoso gasolinazo. ¿Qué es lo que hace la gente? Protesta para que bajen la gasolina. ¿Y qué es lo que hace? Es un derecho que tienen de protestar, de manifestarse, es un derecho humano. Pero cuando lo ejercen, protestando, ¿qué es lo que pasa? Ellos también ahora lo hacen ya con una especie de que pueden ir con bombas molotov, pueden ir con estos cohetones de arranque, pueden ir con machetes, pueden ir con palos. Y entonces, ¿qué nos dice la Constitución? La protesta es pacífica. Para que se ejerza ese derecho tiene que ser pacífica. Pero ya cuando vienen los equipos tácticos, los equipos de los policías, los elementos de seguridad pública, los famosos granaderos, pues ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos sí pueden ocupar gases lacrimógenos, pueden ocupar toletes, no pueden utilizar armas letales. Pero ¿qué pasa cuando ya hay ese enfrentamiento, ya cuando hay esa situación de contención? Pero ¿por qué llega a esa contención, a esa agresión, a ese enfrentamiento entre el que protesta y el funcionario que va a dar seguridad pública, el que va a corregir, el que va a liberar esa carretera? O sea, a mí me toca investigar ese tipo de cosas, que de repente hay 2 muertos. En Nochistlán, Oaxaca, que también es un asunto que vamos a sacar una recomendación, o en su caso hay 8 muertos en un enfrentamiento por una ley que supuestamente de la educación, de la que los maestros de la CENTE no están de acuerdo, protestan, bloquean carreteras federales, locales, y al final llega la policía local, federal, en un operativo, y hay un enfrentamiento entre 1,000 elementos de policía contra 1,500 pobladores de ese lugar, que se enfrentan a golpes, hay disparos de arma de fuego, hay muertos. Entonces, ese tipo de situación es lo que le digo. Lo que pasa es, ese derecho que tenemos nosotros como garantía individual, como antes se llamaba, a lo que ahora a través de la reforma constitucional es la constitucionalización de ese derecho humano que siempre ha existido. Lo conocemos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1879. Entonces, desde ahí ya vienen, desde ahí se llamaban derechos humanos. Nosotros, ¿cómo les llamamos?
Ustedes, no sé si algunos estudian derecho, si son de derecho, anteriormente a la reforma de 2011, del artículo primero, todo era garantías individuales, ¿no? Y a partir de 2011, todo es derechos humanos. Entonces, esa situación, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que hace el Estado al momento en que ve todo este tipo de violencia que se da en las casas, que se da en la sociedad, que se da con el narcotráfico, que se da con la inseguridad pública? Y vamos a llegar a la cuestión del clima social, de la violencia social, a esa violencia social derivada. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos en las cuestiones electorales? Yo soy un experto en materia electoral, he trabajado 20 años en materia electoral, y lo vemos que hay en Michoacán, hay lugares donde dice, yo ya no le creo a la autoridad y mi elección va a ser conforme a mis normas. No voy a votar conforme a la ley. Voy aquí a elegir a mis autoridades con lo que dice mi comunidad. Aquí no van a entrar, aquí no va a haber elecciones. No usos y costumbres, eso es diferente. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que pasa es que ponen sus autoridades. Eso no puede ser. O sea, ellos, las personas, ni tampoco una persona o una colectividad o una comunidad, no es necesario que sea, muchas gentes, muchas personas dicen, pues es que son en los pueblitos, es que allá son los estados. No, lo vemos aquí en Tlalpan, lo vemos aquí en Tláhuac, o sea, lo vemos aquí en la Ciudad de México. O sea, esto no es privativo de que porque son estados y que en los estados pues no llega el derecho o no hay leyes. Sí, o sea, esto es una cuestión cultural. ¿En qué ha pasado? Que la inseguridad pública, la falta de autoridades, la falta de justicia, la impunidad que han desarrollado ha generado violencia, y las personas, la sociedad, ¿qué es lo que han hecho? Pretenden hacer justicia por propia mano. Esa situación de esa violencia que yo les refiero, que vivimos ensimismados, que venimos de cierta manera, pues la venimos padeciendo, no desde que ustedes nacieron, siempre ha estado la violencia, en un grado menor, en un grado mayor. Ahora, pues de hecho convivimos, ahora todo hablamos, como lo va a hacer explícitamente mi compañera, de la violencia de género, de los feminicidios, de la cuestión en la política, que porque sale en un spot y que porque ataca un partido al otro, ya hay violencia política. Pues como decimos o como se dice en política, si el que se mete a la política y no va a aguantar que le digan, ahí va a aparecer que le ponen los cuernos, o que tiene un amante, o que robó, pues eso es lo que se expone al momento en que se pone el escrutinio público y desde que es candidato. Entonces, si alguien lo ataca y si alguien saca un video que recibió dinero, pues va a decir, no, ya me está agrediendo, ya hay violencia política, ya las cosas no son iguales, ¿sí? Entonces, todo es igual. ¿Qué ha pasado? Muchas estructuras del gobierno han sido rebasadas por el crimen. Entonces, en ocasiones, pues cuando a alguien lo detienen, no lo procesan, lo sueltan los policías, y las personas se enojan porque dicen, pues ¿para qué lo detengo? ¿Para qué si va a entrar la justicia y en unos días, en unas horas lo van a soltar? Pues mejor lo matamos, ¿no? Mejor lo torturamos, mejor lo colgamos, ¿no? Esos famosos linchamientos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano? Esta cuestión hace que reforma el artículo primero constitucional, y lo que antes llamaba garantías individuales, ahora le llama derechos humanos. Y los derechos humanos ya no nada más es a nivel nacional, no son los 29 artículos de la Constitución. ¿Qué es lo que trae más? El derecho convencional. El derecho convencional, que son los tratados internacionales, las convenciones de la Interamericana, donde el gobierno mexicano ha establecido esos convenios de protección de derechos humanos, y que son avalados por el Senado y que se vuelven leyes. Y esos criterios de la Corte Interamericana y de esos convenios también son leyes protectoras de derechos humanos.
O sea, ya no nomás nos referimos a los derechos humanos o a las garantías individuales previstas en los primeros 29 artículos de la Constitución, sino ya es una expansión a esa constitucionalización de esas famosas garantías que siempre han existido: la vida, la libertad, el tránsito, la educación, la vivienda, siempre han existido. Pero ahora con esta situación es lo que el Estado, cómo trata de darle salida, cómo trata de cubrir ese tipo de violencia. ¿Cómo lo quiere hacer? Pues que le reconoce esos derechos humanos a través de la Constitución, ¿sí? Antes, por ejemplo, 100 años pasaron antes de esta reforma y decían: el derecho al voto no es derecho humano, es un derecho político, y eso no es derecho humano. Ahora es un derecho civil, es un derecho a votar, y si nadie puede votar, ya es un derecho humano. Entonces, ha evolucionado ese sentido, en ese sentido, nuestra norma jurídica, y la ha reconocido a nivel constitucional, ¿sí? En este tenor, yo, pues, trato de concentrar una cuestión que nos pasó en la cuestión del linchamiento en Puebla de 2 jóvenes que eran encuestadores y que al llegar a Puebla los confunden como secuestradores. Soy encuestador, es secuestrador, y lo matan. Los mata la misma comunidad. Entonces, ahí es donde se ve que el agredido, que era la comunidad, se vuelve un agresor, ¿no? Mata a esta persona, y en esa violación, tanto él viola porque desconoce el derecho humano a la vida, el derecho a la presunción de la inocencia, o sea, no hay juicio, no hay nada, y le privan de la vida. Entonces, es donde ya el Estado, a través de estos mecanismos, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales, buscan proteger este tipo de planteamientos a través de que se hagan protocolos, a través de que haya una reacción inmediata y no, pues ya lo mataron. O sea, los policías ven cómo los mataron, cómo los golpearon, nunca los protegieron, nunca les dieron seguridad pública. Entonces, en ese tenor es como esa violencia, el Estado mexicano, a través de esta constitucionalización, trata de proteger a las personas, ¿no? Que también hay derechos humanos que dicen: y yo como policía que me mata un delincuente, yo no tengo derechos humanos, ¿no? Si llega y me ametralla, y llega y me mata, o a mi familia la secuestra, ¿no tiene derechos humanos un policía, un militar? Pues claro que sí los tiene. Entonces, todo este bloque de constitucionalidad y derechos humanos es un mecanismo que puede propiciar para la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. De verdad, son pocos los minutos, ya me están sacando la primera tarjeta. Quiero ser respetuoso también de mis compañeros, lo dejaré aquí. Si hay alguna cuestión que quede ahí suelta, yo les pediría con mucho aprecio que me lo hagan llegar y con mucho gusto pudiéramos contestar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la maestra Raquel Aguilera Troncos. Muchas gracias, Cintia. ¿Cómo están? Hola a todas y a todos. Es un gusto para mí estar aquí en nombre de Amnistía Internacional México, que para quienes no nos conozcan, comentarles que somos un movimiento internacional con más de 7 millones de personas en todo el mundo, que luchamos por defender los derechos humanos. Entonces, me da mucho gusto ver mucha gente joven aquí, chicas, chicos, estudiantes de la Universidad Autónoma de Hidalgo. ¿Dijeron? Ya me lo aprendí muy bien. Entonces, mi participación en el marco de esta invitación, agradezco la invitación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Centro Nacional de Derechos Humanos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Y les comento que cuando nos llegó la invitación del ciclo Argumentando los Derechos Humanos y específicamente violencia, dentro de Amnistía dijimos que vamos a poder participar, que vamos a compartir. Y justo lo que les vengo a compartir es el tema de violencia contra las mujeres. ¿Por qué decidimos compartir con ustedes en estos 20 minutos que ya me están contando la violencia contra las mujeres?
una de las causas más importantes de por qué decidimos es porque es un fenómeno que está no visible en la sociedad. Entonces, para nosotros el poder exponerlo en una mesa de esta envergadura es muy importante y con ustedes como participantes. Yo voy a hacer mi exposición en 3 partes. En la primera, y agradezco que sean estudiantes de Derecho porque pensé que los iba a aburrir, es el abordaje de los derechos de las mujeres en los en los instrumentos internacionales y en las leyes nacionales. Va a ser un recuento brevemente. Después, en un segundo momento, quiero que nos enfoquemos ya a partir de la definición o definiciones múltiples que hay sobre violencia contra las mujeres y algo fundamental, la situación actual en México, porque justo comentando con mis compañeras y compañeros, la semana pasada el INEGI sacó unos datos al respecto, entonces aprovecharé para compartírselos información fresca respecto al tema. Y por último, puntearé con ustedes algunos desafíos que desde Amnistía Internacional consideramos sobre el tema y compartir con ustedes algunas acciones que estamos llevando a cabo desde la organización. Entonces, empezaré con la parte de los instrumentos internacionales y nacionales para la protección de los derechos de las mujeres. Compartir con ustedes, y me gustaría saber si han escuchado esta parte de la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos de las mujeres. ¿Lo habían escuchado? Entonces, es por eso importante saber de qué hablamos cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres. Y esta concepción la podemos ver muy específica a través de los instrumentos, como les comentaba, internacionales y nacionales. Voy a hacer el punteo. Respecto a Naciones Unidas, tenemos el instrumento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuándo estuvo firmada? 1948. Ojo en los años. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. Y ahora, para efectos de los derechos de las mujeres. Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, 1967. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocido como CEDAW, 1979. Estoy segura que ninguna de ustedes ha nacido en esos años. ¿Qué es lo importante de poder mencionar estos instrumentos y las fechas? Vemos que a tiempos de diferencia respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, pasaron 19 años. Respecto al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y de la CEDAW, pasaron 13 años. Para que también nosotros conozcamos la importancia de los derechos de la mujer o derechos humanos específicamente de la mujer respecto a estos instrumentos internacionales. Eso es Naciones Unidas. Sistema Interamericano. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, 1978. Casi 40 años, ¿verdad? Vamos a cumplir. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocido como Belém do Pará, 1994. ¿Alguien de aquí nació en 1994? Por acá, 2, gracias. Entre ambos instrumentos a nivel regional encontramos una diferencia de 16 años entre uno y otro. ¿Por qué es importante? Porque entonces estamos viendo que el enfoque de los derechos humanos de las mujeres es realmente reciente y lleva una diferencia importante con respecto a lo general. Y hablemos de México. En México tenemos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2006. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007. Y por supuesto, la reforma al primero constitucional, que ya nos comentó, que ¿en qué año fue? 2011. Entonces, ¿por qué la importancia? Vamos con atraso para reconocer una problemática, vamos con un atraso para legislar al respecto y para, en pocas palabras, pues hacer un cambio en esta realidad de la violencia contra las mujeres. Y me preguntarán, Raquel, dime qué es violencia contra las mujeres. Y si nos preguntan a distintas personas, tendremos distintos
abordajes, ahora sí que hablando, haciendo uso de la misma palabra del ciclo que nos invita hoy. Y les voy a compartir dos. La de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener un resultado de daño físico, sexual o psicológico de la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Muy importante, ojo, tanto en la vida pública como privada, porque muchas veces también preguntarles, ¿han escuchado? No, es que eso es entre ellos, eso es de pareja, eso es. Entonces también lo importante de marcar tanto en lo público como en lo privado. Y el segundo, que justo lo voy a leer porque considero una de las definiciones que más habla de la interpretación de estos derechos respecto a los derechos humanos, que es de la CEDAW. En la Recomendación General 19 de dicha convención, la definición de la violencia contra las mujeres es aquella que menoscaba o anula el goce de sus derechos y sus libertades fundamentales. De esta manera, la violencia contra las mujeres es entendida como una forma de discriminación, toda vez que uno de sus resultados es la anulación del ejercicio de sus derechos humanos. Entonces, es muy importante saber que sí, que ya en México tenemos legislación 2007, van a ser 10 años, porque fue a finales del año. 10 años que tenemos. Entonces, ¿es importante? ¿Es una realidad? Sí, y es una realidad que hay que decirlo con voz clara y fuerte. Existe violencia contra las mujeres en nuestro país y desgraciadamente también en la región y en otras partes del mundo. Entonces, como estas definiciones cambian, como estas definiciones es difícil que se llegue a un consenso total, para seguir avanzando yo les voy a proponer que pensemos o tengamos en la mente 5 tipos de violencia. Hablemos de los tipos de violencia, ojo, violencia contra la mujer, ¿sí? La física, la económica, la sexual, la emocional y la patrimonial. ¿Alguna de ustedes no había escuchado alguna de ellas? Patrimonial tal vez, económica. Justo es, la económica, por ejemplo, es cuando tiene relacionado con tu remuneración, por ejemplo, que te quitan todo tu salario que puedas tener o te prohíben ir a trabajar y es un daño patrimonial para ti. O lo relacionado con las custodias, que también tienen que ver con un daño patrimonial cuando se tiene que ver por cuestiones de género, efectivamente, pueden haber de otra manera. Esos son los tipos de violencia, pero también hay ámbitos de violencia contra. Los ámbitos, ¿cuáles son? Y son 5, perdón. De pareja, el más conocido, ¿están de acuerdo? Familiar, también bastante conocido. Escolar, laboral y, ojo, uno muy importante que les voy a compartir las estadísticas en un momento, el comunitario. Son 5 ámbitos de violencia contra las mujeres que nos permiten revisarnos como sociedad para saber en qué podemos cambiar y conocer por qué está pasando esto. Entonces, con estos tipos y ámbitos de violencia, que los voy a dejar por aquí, les comento que el INEGI, ¿saben todos y todas quién es el INEGI? ¿Qué es el INEGI? Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El INEGI realiza cada 5 años la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. ENDIRE, es la famosa ENDIRE. Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Y la semana pasada dio a conocer los resultados. INEGI ha hecho esta encuesta en 3 veces, 2006, 2011, 2016. ¿En qué año quedamos que está la ley para prevenir la violencia? 2007, ¿verdad? 2006 fue la primera, 2011 y 2016. ¿Qué encontramos en esta encuesta? Esta encuesta nos ayuda a conocer estos tipos
de violencias y estos ámbitos, cómo se han desarrollado o cómo se desarrollan en el país, cuando se hace la encuesta dirigida a mujeres mayores de 15 años en todo el país, para que podamos conocerlo. Entonces, ¿qué pasó? Y les voy a dar cifras muy específicas. De 2011 al 2016, todas las prevalencias de violencia, porque es una cuestión estadística, prevalencia de violencia, aumentaron menos la económica, patrimonial y de discriminación. Es decir, en este año, 66.1% de las personas entrevistadas, de las mujeres mayores de 15 años entrevistadas, manifestaron que, ¿por acá? ¿Qué manifestaron? Haber sido víctimas de un tipo de violencia. ¿De cuáles violencias? Acuérdense cuántas teníamos. Física, económica, sexual, emocional y patrimonial. 66.1. Es por eso la cifra que manejan de 6 de cada 10, yo diría 7 de cada 10, porque no hay 6.6. Entonces, este dato es muy grave. Es un dato dado en este año que se refieren a cifras de 2016. Casi 10 años de la promulgación de la ley. Y también, ¿qué nos da esta encuesta? Les invito a que la lean como estudiantes de Derecho y que puedan igual participar en algún momento en alguna de sus clases promocionando, revisando los datos. ¿Por qué? Porque hay datos por entidad federativa. Justo aquí tengo el dato de la mayor proporción de estas violencias por estado. Veo que no está Hidalgo, pero les comento cuáles están. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, los que tienen mayor prevalencia. Los que tienen menor en la encuesta del global, porque después vamos a entrar por ámbito, pero el del global, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas. ¿Quién lo dijera, verdad? De repente como que hay que revisar ahí el subtipo. Y por eso quiero comentarles la violencia comunitaria, que hace un momento les comentaba por qué es tan importante. Para quitar ese tabú que la violencia contra la mujer es algo privado. No es algo privado. También está en el ámbito comunitario, en el ámbito público. ¿Dónde ocurrió la violencia comunitaria según la encuesta del ENDIRE en el último año? Ocurrió en la calle, ocurrió en los parques y en menor medida, pero también, y ya lo platicaba el colega, en autobuses, microbuses y metro. Es decir, ¿quién de nosotros no anda en la calle? Yo creo que todas y todos. ¿Quién de nosotras no visita un parque? ¿Quién de nosotros no toma un autobús como vinieron de Hidalgo para acá? En autobús. ¿Quién de nosotros no toma un microbús o combi o lo que haya en cada una de nuestras ciudades? El metro en la ciudad, por ejemplo. Entonces, de estas agresiones a nivel comunitario, de violencia comunitaria, la que más se encontró fue la sexual. Un 66.8% de la violencia comunitaria fue de tipo sexual. ¿Qué es violencia sexual? Una violación sexual, pero puede ser los piropos. Y entonces volvemos a la primerita premisa que les comenté. No es visible esta problemática. No se considera que un piropo grosero es violencia. Es violencia contra la mujer. Y es violencia que se está dando en el ámbito comunitario, en los parques, en la calle. De ahí, el siguiente porcentaje fue la violencia emocional, los chantajes. Pero ojo, a nivel comunitario, ¿eh? Y por último, la violencia física, golpes. Tal. Sí les invito a que pudieran leer desde su perspectiva esta encuesta. Está en línea, está desagregada por ámbito, por tipo. Hay muchísima información.
muchísima. No la hemos terminado inclusive de terminar de analizar nosotras, pero sí sabemos que es una información muy importante que nos ayuda a visibilizar este grave problema. Ya casi para pasar a los desafíos, no me gustaría dejar de mencionar la palabra y la importancia de lo que estamos manejando en México de cifras de feminicidio. ¿Qué es el feminicidio según la ONU? La muerte violenta de mujeres, ¿por qué? Por el solo hecho de eso. No quise ahondar en este tema por una cuestión de tiempo, pero es un tema, porque ahí estamos viendo que en promedio hay 7 mujeres que son al día asesinadas con violencia. Dentro de esta, digamos, núcleo o conjunto de acciones que estamos viendo, tenemos desafíos y tenemos desafíos conjuntos. Hacerlo visible, hablemoslo, digámoslo, compartámoslo. Una segunda cosa, todos estos porcentajes, más que cifras, son mujeres. Somos mujeres. Somos mujeres que que estamos siendo violentadas en los parques, en las calles. Entonces, también es un reto que eso pasemos de ser cifras a que hablemos que somos mujeres. Y una parte importante que también hacemos desde la organización es el seguimiento a políticas públicas del gobierno mexicano para combatir esta realidad. No vemos con mucho ánimo las cifras que sacó la ANDIRE porque al final aumentó la violencia contra la mujer, aumentó la violencia a excepción en la patrimonial, en la económica. Entonces, es un tema. También otro tema es los datos. ¿Cuáles son los datos? Los de feminicidios, también los datos de feminicidios a nivel de las entidades federativas y a nivel nacional también son tema de discusión por el tipo de metodología. Actualmente, a nivel del gobierno, las cifras oficiales hablan de homicidios de mujeres con violencia, pero no hablamos de feminicidio porque también hay. Entonces, también hay ciertos desafíos que hay que hacer. Y por último, para cerrar, compartirles que nosotros en Amnistía Internacional, por ahí si me podrían poner la segunda página, esa es la página nuestra oficial, pero estamos actualmente en una campaña que denominamos Vivan las Mujeres, justamente para abordar el tema de violencia contra las mujeres y el tema de feminicidios. Pueden ustedes ahí entrar, es importante para nosotros. En este momento llevamos un caso de Carla Pontigo, una joven de 22 años en San Luis Potosí, que fue encontrada y días después falleció en el hospital. Es un caso, de hecho, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación 55-2015, la muerte de Carla fue en 2012 y también se desarrollaron medidas cautelares en 2016. Resumidas cuentas, ella fue encontrada, se presume que su fallecimiento fue a causa de un accidente, cuando encontramos que tiene muestras de violencia sexual, múltiples heridas, por lo cual nosotros exigimos que se revise como un caso de feminicidio. Entonces, ahí pueden encontrar el caso de Carla Pontigo, que estamos nosotros trabajando, y también pueden apoyarnos con su firma para exigir a las autoridades, a las distintas autoridades que se investigue. La recomendación fue justamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el hecho de la falta de justicia en este caso, en la investigación de este caso. Entonces, invitarles. Otra invitación, tenemos una muestra, una expresión artística respecto a Vivan las Mujeres de 90 artistas iberoamericanas. Está en el Centro Cultural España actualmente y también está en el Metro Barranca del Muerto, con esta idea de que necesitamos apropiarnos del espacio público para dar a conocer esta cruel realidad. Y finalmente agradecerles, sabemos que estos temas no son sencillos de compartirlos de una manera tan rápida ni de una manera tan accesible, podríamos decirlo, porque estamos hablando de muertes, estamos hablando de violencia, estamos hablando
de mujeres, estamos hablando de un fenómeno en México que no queremos ver, ni en otros países tampoco. Entonces, de mi parte, pues invitarles a que sigan conociendo desde las distintas instancias que se pueden, desde sus estados, para que puedan conocer más y que puedan hacer un cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y en lo que nos decía, les busqué los datos de Hidalgo, de la Endire. Entonces, estamos en que el promedio nacional se ubicó en 66.1%, en Hidalgo fue de 63.5%, un poquito abajo de la media, y al parecer la que tuvo mayor prevalencia fue la violencia laboral, en el ámbito laboral, con 23.1%. Entonces, sí, ingresar a la página del INEGI y ahí van a encontrar ya los datos con mayor precisión, pero creo que esto nos da cuenta de la magnitud que tiene el problema en todo el país. Y para abordar nuestra última intervención, cedo el uso de la palabra al doctor René. Muchas gracias. Realmente es muy agradable estar con ustedes, agradeciendo, por supuesto, la invitación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me parece que esta oportunidad de poder reflexionar sobre lo que ya mis colegas han señalado, nos viene a ubicar dentro de una situación que estamos actualmente viviendo. Y yo me preguntaba con mi equipo, bueno, ¿qué vamos a presentar que sea, digamos, un proceso de reflexión sobre la realidad que se está viviendo? Y como lo vamos a ver en un momento, reflexiones que nos llevan a establecer que precisamente el año de 2017 es uno de los años más violentos que se está registrando, y que de alguna manera estamos viendo que se superan niveles que se pensaban que eran difíciles de superar, como el del 2011 en términos de la violencia, y que definitivamente nosotros hemos ido siguiendo, no solamente a través, bueno, desde el principio, afortunadamente la unidad de análisis, antes se llamaba PIBIOS, Proyecto de Investigación Interinstitucional sobre Violencia Social, luego se convirtió en la unidad de análisis sobre violencia social, y venimos trabajando desde 1996 preguntándonos estas tendencias que de alguna manera van estableciendo situaciones reales, y que, como vamos a ver, y esta es una pregunta que nos hicimos en términos de, bueno, ¿y cuáles son los impactos que realmente tiene? Y la ponencia o la presentación le pusimos impacto de la inversión pública en el combate de la inseguridad en la Ciudad de México. Planteamos la Ciudad de México porque, si seguimos el discurso oficial, parecería que la Ciudad de México se considera como una ciudad no tan violenta. Y bueno, como vamos a ver, en realidad eso en el discurso se queda en el discurso. Uno de los factores más importantes que queremos señalar, y para eso vamos a tratar de iniciar con algunos elementos que va reflexionando y que nuestro equipo se va planteando. El objeto de este trabajo, que es un proyecto de investigación,
es verificar cuán útil o en cuánto impacta la inversión pública para los asuntos de seguridad de la ciudad. Permite conocer si el recurso destinado es suficiente, es eficiente o no. Y esto más que nada es porque se plantea, bueno, y realmente los recursos que se aplican tienen consecuencia. Y la última gráfica que les vamos a presentar trata de ver ese tipo de acciones a nivel de cuánto se ha gastado y cuánto ha implicado la disminución de la delincuencia. La seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal, debe alcanzar a todas las personas, no solamente a los de cuello blanco, para proteger la integridad física de los ciudadanos y de sus bienes. La violencia y la inseguridad se han vuelto temas de importancia vital y de preocupación pública en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, y yo diría, en particular en la sociedad mexicana. Estamos inmersos en estrategias que se han seguido en este país desde la guerra contra el narco. Recuérdense de situaciones de la administración anterior, que después ya no fue la guerra contra el narco, fue la batalla contra el narco y después quién sabe dónde quedó. Pero le fue cambiando y sin embargo el grado de violencia que se vivió implicó algo que lo estamos analizando y viendo. Esta estrategia generó más violencia. Desafortunadamente, la administración actual, la federal y bueno, la estatal, continuó con esta estrategia. Sabemos de que esta estrategia también está muy alimentada por pactos como la Iniciativa Mérida, en donde esta estrategia implica el descabezamiento y no el enfrentamiento de las estructuras internas, de tal manera que sigue dentro de los esquemas del narcotráfico, pero también a nivel de la delincuencia común, como lo vamos a ver, y por eso preferimos traer estos datos de la Ciudad de México con el objeto de ilustrar estas situaciones. Los delitos que día a día golpean la Ciudad de México, como en general el país, están en relación con los índices de violencia que se tienen. Son delitos patrimoniales, homicidios, delitos sexuales, privatización de la libertad, el secuestro, robo, otros delitos y lesiones. Para que ustedes tengan, digamos, la conformación de estos delitos, los delitos patrimoniales, el Secretariado Ejecutivo los clasifica en un grupo que está conformado por abuso de confianza, daño en propiedad ajena, extorsión, fraude, despojo, violación. Los homicidios son dolosos o culposos, delitos sexuales, violación, la privatización de la libertad, secuestro, robo común, robo en carreteras, en fin, todos los tipos de robo, instituciones bancarias, otros delitos, amenazas, estupro, otros delitos, otros sexuales, resto de los delitos,
y lesiones dolosas y culposas. En esta primera gráfica podemos ver para la Ciudad de México de 2011 a 2017 el comportamiento del total de delitos por año en la Ciudad de México. Si ustedes lo pueden ver, estos se han continuado dentro de su máximo, como les decía, 2011, y llegan a 2016 de 184.672 a 179.720. Quiero decirles, como se anota aquí, los datos para el 2017 son hasta julio del 2017, por eso se ve esta baja que no corresponde, digamos, la comparación con los otros años. Sin embargo, como lo vamos a ver en una de las gráficas, sí, fíjense, que además es una hipótesis un poco arriesgada, si la tendencia siguiera como se comporta en julio, hasta julio del 2017, 2017 superaría a 2011, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas. Los tipos de delitos, aquí se pueden ver, por ejemplo, el comportamiento, ¿sí?, de los delitos patrimoniales, cómo se van manteniendo, y para no detenerme muy, que están aquí y van a tener, la ponencia está aquí, realmente en la Ciudad de México, como en muchas partes del país, el principal delito es el robo. Y en ese sentido, estamos dentro de esquemas. Si ustedes ven, por ejemplo, privación de la libertad, secuestro, tenemos en 2011 54 y en 2016 46. Aquí hay que recordar que uno de los delitos con mayor cifra negra, es decir, aquellos que no se denuncian, es el secuestro. Y la Ciudad de México no es la excepción. Podemos ver los homicidios, los registrados en 2011, 1.528, en 2016, 1.640, y ya para julio del 2017 tenemos 1.104. Entonces, realmente esos niveles de comportamiento nos están diciendo situaciones de una violencia general. Voy a pasar estos tres láminas, es para explicar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la institución encargada de destinar los recursos públicos para cada una de las instituciones, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y me voy directamente a esta gráfica, fíjense ustedes, en donde ya podemos ver el presupuesto para proyectos de seguridad pública en la Ciudad de México. Total de delegaciones, total general aprobado, ahí se ve, no se alcanza a ver. Bueno, se los digo, total general aprobado 6.374.041, es el aprobado. El total general ejercido, 3.118.905.565. La diferencia es de 2.887.468.476. Y esto es una constante, como lo vamos a ver, en donde la diferencia, que es lo que no se ejerce, siempre está dentro de estos niveles que nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿y por qué no se ejerce? Y una respuesta puede ser, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas, bueno, en realidad, ¿a qué se destina todo esto, no?
Mil disculpas. Podemos ver en la siguiente gráfica, a nivel de las delegaciones de la Ciudad de México, ustedes, nada más voy a señalar 3, porque son las delegaciones en donde se ha registrado el mayor número de violencia. Fíjense ustedes, Iztapalapa, 1.998.605.205, nada más ejerce 575.488.818.000, y no se ejerció 523.116.387. Si ven ustedes, ya para no cansarlos con las cifras, Gustavo Amadero, que es otra de las delegaciones, vean la diferencia. La Cuauhtémoc, ¿ah? Y se vuelve a repetir este tipo de comportamientos en donde hay un total presupuesto aprobado, un total de presupuesto ejercido, y hay una cantidad realmente significativa que no aparece como ejercido. Después, aquí les presentamos entre las entidades federativas cuáles son aquellas en donde hay una falta de transparencia en la información pública. Fíjense. La escala va de 0 a 10. Si podemos ver, Tlaxcala es la que aparece con mayor transparencia. Vamos a ver Hidalgo. Pasó. ¿Sí? 6. Bueno, pero imagínense, la Ciudad de México está en 1 de transparencia. Por más de que lo diga Mancera, ¿eh? Y no se diga Nuevo León, Veracruz, en donde realmente no hay transparencia. La siguiente gráfica, para que vean ustedes, presentamos por delegación qué es lo que va ocurriendo. Fíjense, ¿sí? Aquí lo que podemos estar viendo, de acuerdo con la gráfica, la delegación Iztapalapa, vean, su comportamiento del presupuesto para programas de ayuda social referente a seguridad, justicia y violencia. Vean el comportamiento. Si nos damos cuenta, fíjense ustedes, las líneas de arriba nos están diciendo de los presupuestos con respecto a los delitos de la Ciudad de México. Y entonces aquí nos empieza a decir la distancia que hay de lo que se tiene de recursos, de financiamiento, de presupuesto, y lo que se logra en términos de los delitos. De la incidencia delictiva en la Ciudad de México, ahí podemos ver del 2011 al 2017 cómo se comportan los delitos patrimoniales, los delitos sexuales, homicidios, lesiones, otros delitos, la privación de la libertad, ahí según los colores, de tal manera que nos estamos yendo precisamente, y con esto termino. Fíjense ustedes en esta gráfica el comportamiento de cómo se da el presupuesto y la incidencia delictiva. Vean 2011, el presupuesto que se da, ¿sí?,
cómo se va comportando este presupuesto y la delincuencia cómo se va manteniendo. ¿Perdón? Sí, perdón. No, Si se dan cuenta ustedes, efectivamente, el comportamiento del 2017, si suponemos que van a ocurrir con la misma frecuencia el número de delitos, estaríamos en 197.201 delitos contra 184.672 que ocurrió en 2011. Y el presupuesto, fíjense dónde anda. Es decir, hay una distancia real que nos está planteando, bueno, ¿y qué hacen con lo que no se ejerce? Empieza uno a pensar, ¿para qué lo destinan? No piensen más allá de la realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor René. Es excelentes las participaciones de nuestros tres ponentes. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes tenga preguntas, ya sea que lo quiera hacer libremente, poniéndose de pie o en la papeleta, como se sientan más cómodos. Los veo con cara de quién se va a animar primero. Por favor, adelante con toda confianza. O los ponentes les van a hacer examen ahorita. Mejor pregunten, les conviene. ¿No? ¿Algún comentario que quieran expresar? Seguros. Adelante, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Justo les comentaba que lo había punteado nada más porque es otra charla muy amplia, pero básicamente en la campaña que les comentaba que tenemos en Amnistía Internacional que se llama Vivan las Mujeres, nosotros estamos desarrollando 3 componentes elementales. Uno de ellos es el ampliar la base social que conozca el problema. Entonces, obviamente con nosotros sabemos que nosotros por sí solos, y yo creo que nadie de instituciones ni de gobiernos puede por sí solo hacer o modificar esta realidad de los feminicidios, sin embargo sí podemos contribuir para que se disminuyan o para prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, una de estas elementos es la exposición que les comentaba, que es una exposición que habla sobre el feminicidio con 90 artistas iberoamericanas que a través de ilustraciones expresaron esta realidad. Me gusta compartir esta experiencia de esta exposición porque estuvo en el metro Tacubaya, la primera estación de metro donde la exposición se inauguró, y podíamos ver a los pasajeros, a las pasajeras del transporte público del metro que se detenían, y pues nos tocó observar cómo inclusive parejas se detenían muy jóvenes y entre ellas se ponían como a reflexionar sobre esa realidad. Y evidentemente eso para nosotros es fundamental porque creemos que eso está haciendo una reflexión que puede llevar a la acción. El hecho de que ya lo conozcas, que existe una realidad, el hecho de que puedas saber que eso es una violencia, que eso no es normal, que lo puedes cambiar, eso es como muy importante. Otra cuestión que nosotros también estamos haciendo muy fuerte desde incidencia de la organización es a nivel de la política pública denominada alerta de violencia de género. La alerta de violencia de género es un mecanismo que se creó a través de la ley del 2007 y actualmente nosotros estamos llevando el seguimiento muy puntual en 4 estados: Jalisco, Estado de México, que recuerdan las cifras son de los más altos,
y recordarán varios casos recientes. Jalisco, Estado de México, Chiapas y San Luis Potosí. Entonces, ¿qué hacemos desde la organización? Es analizar cuáles son las acciones que se están implementando a nivel gubernamental para, ahora sí, contribuir a disminuir lo de feminicidios. Y son cuestiones como técnicas muy… La mesa de seguimiento de los casos, hay mesas de seguimiento de cuestiones de salud, de prevención, hay varios elementos o dinámicas que se desarrollan a través de esta alerta de violencia de género. Y desde nosotros es apuntalar las que sirvan, las que no sirvan, comentar por qué, y desde nuestra visión hacer esos señalamientos. Entonces sí estamos muy puntualmente, obviamente no solas, estamos con organizaciones de la sociedad civil locales en San Luis Potosí, en Chiapas, en Jalisco, en el Estado de México, que están trabajando a nivel local el problema. O sea, están ahí con las víctimas, con las familiares de víctimas. Consideramos que una de las cuestiones mucho más complicadas es justo lo que comentaba el colega, es llevar los casos jurídicamente, exponerlos, el seguimiento, y eso ¿quiénes los hacen? Directamente pues las organizaciones allá. Entonces nosotros desde este acompañamiento y desde este seguimiento a esta política pública muy específica que sí es relacionada con el feminicidio, estamos tratando de contribuir en alguna semillita. Y también algo que también me quedó y se lo compartía al compañero de la UNAM, al doctor René, estuvimos el año pasado en la FES Acatlán. Para nosotros fue muy importante tomar un componente de educación en derechos humanos respecto al tema. Y estuvimos también con estudiantes como ustedes, de derecho, de hecho, y de trabajo social. ¿Y qué nos ayudó en ese espacio? Fue presentarles a estos estudiantes qué estaba pasando en el Estado de México, con cifras duras. Y ellos nos decían en su reflexión, es que yo no sabía que eso pasaba en mi estado, es que no es verdad, yo eso nunca lo veo en ningún lado. No, evidentemente no lo van a ver. Hay muchas cifras que no salen en medios públicos, hay muchas cifras que igual no hay, que no están. Entonces, esa reflexión a nivel también universitario de su realidad, también creo que ha ayudado mucho como a reflexionar a estos jóvenes y a estas jóvenes. Entonces, son de las cosas que te puedo comentar como muy puntuales, pero sí es un tema, yo creo que nos va a llevar mediano a largo plazo, pero sí sabemos que desde las muertas, que no son muertas de Juárez, las asesinadas de Juárez, se viene todo el fenómeno y toda la realidad, ¿no?, visibilizada. Entonces, son uno de los elementos que podremos compartir y invitarles de nueva cuenta, vivanlasmujeres.org.mx. Por favor, firmen, nosotros tenemos ahí la solicitud para destinarla a las 32 entidades federativas para que las autoridades correspondientes realicen realmente acciones contundentes, que destinen presupuesto y lo ejerzan, porque no solo que lo pongan, que hagan las acciones, que las mesas funcionen, que las acciones de salud, de prevención, las realicen de manera efectiva. Todo ese tipo de cuestiones son las que nosotros impulsamos y nosotros no soy yo, Raquel, o la directora Tania, somos nosotros, pero con el poder de las firmas de cada uno de ustedes. Como les comentaba, somos más de 7 millones de personas en todo el mundo, entonces también les invito a que puedan firmar en específico esta que tenemos de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Pues sí, o sea, realmente, como decimos o lo estábamos platicando, si tú desde que sales de tu casa te vas a tu trabajo, te vas a la escuela, ¿no? En ese sentido, dependiendo de la agresión de la que eres objeto, pues sí, el principal factor es la denuncia, ¿no? Por eso, como decía, uno de lo que yo le comentaba aquí a la maestra, a la doctora, era que una de las violencias es la laboral. Si tú llegas a la escuela o llegas a la cuestión de tu trabajo, pues ¿qué es lo primero?
hay una cierta violencia, y desde ese momento, pues sí, es que el Estado, a través de reformas, a través de estas leyes de violencia contra género, ya aparecen tipos penales en el que hay que denunciar ese tipo de agresiones. Entonces, el primer momento es el derecho que tú tienes a denunciar, y ya posteriormente a la investigación. En este caso, por ejemplo, nosotros sí hay en la Comisión Nacional programas de género donde sí se llegan a ver este tipo de agresiones, de violaciones, donde puedes presentar una queja. Entonces, el mecanismo, como yo lo decía en este caso, lo que hace el Estado después de toda esta serie de violencias que existen en sí mismas es buscar un mecanismo cómo protegerlas. Primero, reconocerlas a nivel constitucional, luego las va decantando a nivel reglamentario a través de leyes y a través de procedimientos que son las denuncias, son las formas en que, porque puede haber discriminación, está la FEBINTRA, están varios mecanismos donde ustedes pueden acudir, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo que yo sugeriría de cómo poder defenderte. O sea, ya la ley, el mismo Estado crea este tipo de normativas y que te da ese derecho. Incluso, pues en tu Estado, pues hay la comisión estatal, también puedes presentar una queja por este tipo de agresiones que eres sujeto, ¿no? Eso es yo lo que te diría desde mi punto de vista, ¿no? Sí, efectivamente estos datos los vamos manejando por la disponibilidad que se tiene. Ahora, los mecanismos, y eso hay que analizarlo, de los ciudadanos para poder acceder, van desde lo que se ve, lo que ve el ciudadano, y lo que obtiene en términos de protección o no protección. Y aquí viene otro de los factores que sistemáticamente tanto el ciudadano como el análisis que se hace de la efectividad de programas, etcétera, etcétera, que es la corrupción, por ejemplo. Y lo hemos dicho en varias partes, uno de los elementos fundamentales que está incidiendo y que de alguna manera está impactando a los niveles de la seguridad, de la protección y de las acciones, y que el ciudadano se da cuenta, es precisamente que la corrupción en México, principalmente, que es digamos nuestro análisis, es un sistema. Y desde ese punto de vista, pues efectivamente el ciudadano se mete en esos elementos, pero la corrupción y la impunidad están afectando directamente estas situaciones. Y sabemos que, bueno, si lo queremos ver mucho más específico, vayan de 7 a 9 de la mañana al crucero de División del Norte con Tasqueña, para que vean, y los ciudadanos se dan cuenta, los efectos de los policías que están esperando
qué coche trae algún defecto, o si se mete en el carril exclusivo para los trolebuses, en lugar de estar dirigiendo un tránsito que realmente es complicado en esa. Todos estos elementos son los que están de alguna manera funcionando y que también están afectando los niveles de seguridad. Y en ese sentido, efectivamente, lo que estas cifras nos decían y que no necesariamente necesito los elementos de internet, etcétera, porque el ciudadano lo está viviendo cotidianamente. O sea, los efectos de la corrupción, por ejemplo, esto que decía de los policías, están ahí presentes y están afectando directamente. Ahora, la situación es, bueno, ¿y qué se puede hacer? A mí me parece que de los caminos fundamentales que debemos de plantearnos desde el principio es nosotros mismos empezar a preguntarnos a nosotros mismos si realmente esta situación que estamos viviendo, independientemente del internet y todo lo demás, es una situación que queremos dejársela a nuestros nietos. Bueno, porque ya los hijos ya va a estar difícil que no la vivan, ¿no? Y eso el ciudadano, me parece, va dándose cuenta en mayor medida por estas situaciones existentes que de alguna manera están determinando situaciones de violencia y de inseguridad. Por eso señalaba lo de la corrupción. Muchas gracias. ¿Alguna de ustedes? Claro, por favor. Menciona lo de la violencia comunitaria. Entonces mi duda es, ¿la violencia comunitaria solo abarca empujones, acosos que puede sufrir dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, o también va encaminada al hecho de estigmatizar, etiquetar o juzgar a una mujer por la forma que convive hasta dónde llega? Gracias por la pregunta. Recordemos que veíamos la clasificación en tipos de violencia y ámbitos de violencia. En este caso, la que comentaba y que punteé más de la encuesta fue la violencia comunitaria como ámbito. Y como ámbito, dentro de un subámbito, más bien dentro de un subtipo, era la sexual. Es decir, dentro del ámbito comunitario, la violencia que más prevalece o prevaleció durante la encuesta que se levantó en 2016 fue la sexual. La siguiente era la emocional. Entonces, si te fijas o si se fijan, todos los tipos de violencia y los ámbitos tenemos los cruces de cada uno. Entonces, tú también puedes tener dentro del ámbito laboral una violencia sexual, pero el ámbito es el laboral. Entonces ya no vamos a estar hablando de que decíamos del comunitario en el parque, en la calle, va a ser en la oficina, pero va a ser sexual. Entonces, para que veamos que justamente los tipos y los ámbitos de violencia son unas clasificaciones que nos ayudan a comprender mejor cuáles son o dónde están marcadas este tipo de violencia contra las mujeres. No sé si respondo a tu pregunta, porque entonces me la puedes replantear. Si solo los actos de violencia ¿Comunitaria? son el hecho de agredir de cualquier forma, o también va encaminado a lo que es estigmatizar y juzgar a una mujer por la forma en que conduce su vida. Claro. ¿Ustedes qué consideran que estigmatizar, nombrar o señalar a una mujer, qué tipo de violencia sería? Emocional. ¿Pero en dónde se está dando? En la comunitaria. No es solo ese el tipo de violencia, también hay sexual, también hay emocional, también puede haber patrimonial, ¿sabes? O sea,
puede haber de distintas maneras y de distintas formas, como también puede ser que haya estigmatización, que haya violencia, que haya dentro del ámbito laboral y del ámbito familiar. Entonces sí, es muy interesante que podamos o que puedan ustedes entrar a este documento para que puedan también conocer el desglose específico. ¿Por qué en el ámbito comunitario el mayor número fue sexual? Hay que preguntarnos en el ámbito laboral cuál es el mayor, el emocional, el que llegas tarde porque vienes así, ¿cuál será? Y yo creo que hay muchísimos datos que podemos desglosar al respecto. Entonces, sí, no es la única, pueden ser de distintas maneras. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Por favor, adelante. Mira, el planteamiento de lo que tú nos comentas como aportación es, sí, en efecto ha habido recomendaciones de la CNDH y recientemente la Suprema Corte de Justicia en la cuestión de transgénero ya emitió una resolución que refiere pues esa naturaleza, ¿no? Incluso pues esos son los avances que la Suprema Corte como máximo tribunal pues establece en ese tipo de reconocimientos, ¿no? De que ya esta persona cuando entra al reclusorio, cuando entra a una cuestión, pues dónde lo clasifican, entre los hombres, mujeres o qué, ¿no? Entonces, igual también cuando van a cambiar de esa situación de hombre a mujer, pues no los quieren cambiar en el registro civil, no les quieren cambiar el nombre, el problema también cuando son las cuestiones jurídicas de herencias, testamentos, ¿sí? Ese tipo de cosas se ha avanzado. Creo que el Estado mexicano, a través de la Suprema Corte de Justicia, sí ha tratado de avanzar, de resolver cosas de género, de cuestiones hasta del nombre, de decirles gay o
maricones, o sea, también son unas cuestiones que ya también las ha definido en un momento dado que es discriminación, ¿no? Entonces, en este tenor, creo que sí, en el aspecto de derechos humanos, la Corte como máximo tribunal se ha pronunciado al respecto, ¿no? Y creo que ese es el camino, tanto de la comisión, de ciertamente proteger, como lo que yo refería, ahora con la modificación al artículo primero constitucional, todo es derecho humano, o sea, todo, desde este planteamiento que tú señalas. Pues antes igual, si ustedes lo ven, ya hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia de que es discriminatorio el apellido, o sea, el apellido ponérselo primero el del hombre que el de la mujer, o eso puede ser indistinto, o sea, entonces hay muchas cosas de que ya esa cuestión, igual de las cuotas de género, cosas que ya hay paridad, o sea, sí se ha avanzado en la parte de la mujer, y creo que esa es la tendencia, que por eso le digo, la constitucionalización del Estado mexicano a través de la reforma al primero constitucional nos hace que desde el reconocimiento a través de la convencionalidad, pues este tipo de tratados internacionales que existan en el mundo pueden ejercerse y aplicarse a México por parte de la convencionalidad, ya no nada más es el derecho positivo. Entonces, todo este nuevo bloque de constitucionalidad creo que va beneficiando a todos los seres humanos, y en este caso a las personas a que te refieres, ¿no? Y creo que por ahí pues vamos a caminar. Bueno, creo que debe ser la tendencia, ¿no? Esa sería mi opinión, ¿no? Yo nada más ahí añadiría que justo como recordábamos en la cuestión de los instrumentos internacionales para los derechos de las mujeres, como la diferencia en fechas de un instrumento a otro fue grande, ha sido grande. En el caso del grupo LGBTI, considero que sí tenemos retos importantes, creo que hay avances muy importantes, y sobre todo que tengamos la concepción del género. Si alguien se concibe como mujer, entonces debe considerarse y es mujer. Entonces, justo ese análisis es también muy profundo, porque nos hace falta mucho trabajo respecto al género. Pero sí coincido que es unas ventajas o un acercamiento positivo de la Suprema Corte de Justicia al respecto, y ya que nos comentas del observatorio de la Ciudad de México, creo que sí es un avance importante que hay que empujar en otros contextos. Incluso nada más adicionando esto que me mencionaba de LGBTI, ¿cómo se llama? Ahora sí ya es el nombre que se le tiene que dar, ya no tienes que ver transexual ni nada de eso, ahora es nombre que dijiste. Es que LGBTI son todos. O sea, ya no tienes que hacer discriminación, sí. Así lo tienes que llamar. Para evitar eso. ¿Alguien más querías comentar otra cosa? Ajá, adelante, por favor. Sí, mira, desde que iniciamos las propuestas de hacer encuestas de victimización, la primera que hicimos a nivel de entidad federativa, regional primero, que fue aprobada por la iniciativa privada. Después intervenimos en las encuestas de victimización que hizo el ICESI, que allá no existe, no era muy bien visto, porque se hacían las encuestas y se daban a conocer.
Y en ese sentido, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un proyecto de investigación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los linchamientos. Es decir, un hecho que está siendo cada vez más presencial en algunas regiones del país, no en todo el país. Todas estas investigaciones, de alguna manera, nosotros las damos a conocer a través de los medios de comunicación. Estamos presentes en los medios de comunicación, no solamente radio, televisión, etcétera, pero intentamos que no se queden en el escritorio, en el pupitre, por una simple y sencilla razón, porque esto tiene que llegar a todas partes. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso que quisimos presentar, el gasto, que es impresionante de que se destina, pero también es impresionante el que no se ejerce. Este tipo de investigación la tratamos de dar a conocer, no la tratamos, la damos a conocer, pero también intentamos, y eso es uno de los retos que nos hemos planteado, de evaluar hasta dónde se les hace caso. Lo que yo sí te puedo decir es que cuando se inició este tipo de investigación en 1997, 96, etcétera, no se le daba tanta importancia. Ahora hasta el INEGI ya hace las encuestas de victimización y análisis. Y bueno, ese es el mecanismo que la academia, de alguna manera, intentamos, no que se tome en cuenta solamente, sino que efectivamente a través de nuestra presencia, no solamente en las aulas, sino presencia en medios de comunicación, presencia en congresos, pues tratar de que esto se difunda. Claro, aquello que decían, y me acuerdo mucho de que muchos de los estudios que hacíamos en la academia servían para detener una de las mesas porque le faltaba una patita. Pues creo que eso se ha ido transformando. Yo sí, mi experiencia, no solamente en este tema, pero en este tema en particular, es que a través de darlo a conocer, de estar en presencia de medios de comunicación, etcétera, etcétera, ahí tratamos de que este tipo de investigación trascienda, no solamente hacia las autoridades, sino también trascienda hacia la ciudadanía con la finalidad de que vayamos dándonos cuenta individualmente de la necesidad de que esto hay que transformarlo. Y estos son los mecanismos que hemos seguido, ¿no? ¿Alguien más? Adelante. A mí es un asunto que lo comenta ahorita el doctor, es un asunto que nos llegó de un linchamiento que les comentaba, era el linchamiento de dos jóvenes encuestadores de una empresa de aquí de la Ciudad de México, que van a un municipio de Puebla y ahí llegan a hacer una encuesta sobre la tortilla. Entonces son dos jovencitos que llegan, hermanos, los dos llegan a preguntar sobre el precio, la calidad y todo, ¿no? Y alguien, suelta un rumor de que se había desaparecido una niña, que la habían secuestrado, y se las atribuyen a ellos. Entonces lo señalan a ellos como, o sea, lo cuento esto para que otra te diga qué tipo de factores. Entonces, la cuestión es que los confunde y el factor es algo cultural, algo ancestral, algo tradicional, algo que puede ser que el factor puede ser que el problema político del presidente municipal en turno es priista, es perredista, es de cualquier partido y ya no le creen. Entonces
resulta que eso es lo que está en juego, ¿no? Y todos saben que cómo es el factor, por eso también un factor, el WhatsApp. O sea, el factor es que alguien saca un mensaje, hay dos secuestradores que andan, ¿y quién los vio? ¿Por dónde andan? Así, que ya los agarraron, que están en el centro. O sea, ya todos, y empiezan a convocar. O sea, ahora ya no es canoa, o sea, no es el altoparlante o las campanas, no, es el WhatsApp. O sea, ya es un factor de redes. Igual, ¿cómo se hizo el gasolinazo? O sea, una convocatoria, vamos a protestar. ¿Y a qué llegan a protestar? Llegan a robar. O sea, un grupo de comunitario que aprovecha la situación y se mete a asaltar Walmart, Soriana, lo que encuentra, ¿no? Cuando hay protestas, ¿qué pasa? Los anarcos, pues llegan, rompen vidrios, se meten en un comercio y roban a los Oxxos, los saquean. En el caso de linchamientos es lo que te digo, ¿qué factores son? Obviamente es cultural, es social, y lo que yo te refiero es aquí en Tláhuac, en Tlalpan, en el Ajusco, ¿no? Hidalgo es uno de los estados, como decía el doctor, son Hidalgo, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México. Son los estados donde hay más linchamientos. Y por ahí algún estado en el norte del país. Pero los factores son sociales. Por ejemplo, ustedes están muy jóvenes, recordarán el famoso caso de Tláhuac, el linchamiento de Tláhuac, cuando estaba López Obrador, y él decía, pues qué bueno, es una costumbre, estuvo bien que los hayan linchado, ¿no? Pero ese factor es la sociedad, la comunidad está harta. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, porque la justicia es el Ministerio Público, el policía que lo detiene, le dan una lana y pues lo sueltan, ¿no? Entonces dice, no, pues aquí cometiste un delito, nosotros somos la fuente ovejuna, nosotros decidimos entre la vida y la muerte. Por eso es que desde de lo que yo dentro de parte de mi exposición, que pues es muy corta, ahí venía esa parte. Se violan los derechos humanos, o sea, porque una comunidad ya no le va a dar la defensa, la audiencia. O sea, nadie, aquí está prohibida la pena de muerte, pues ellos decidieron que hay la pena de muerte, ya lo mataron, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es cultural, pero es por el hartazgo, es por esa violencia que han tenido, tanto en lo político, en lo cultural, en el que yo no creo que sea ignorancia, porque como si bien que hicieron uso del WhatsApp, o sea, cómo si mandaron mensajes y cómo se convocaron, o sea, no son ignorantes, ¿no? O sea, sí se convocaron, se juntaron, y en presencia de los policías, los golpearon y los mataron y los quemaron vivos, o sea, estaban vivos. Entonces llegamos a una violencia, pues ya agresiva, brutal. No llegamos a una situación, bueno, pues sí, ok, hacemos un juicio y ya pues, es responsable, lo ponemos a disposición del Ministerio Público y ya que lo procesen y que lo condenen, ¿no? Es decidir entre la vida y la muerte. Pero sí son los factores culturales, pero también eso es lo que ustedes como estudiantes de Derecho o como próximos abogados, es eso, que conozcan las leyes, que por ejemplo hay muchos estudios sobre el linchamiento que han hecho funcionarios de la Comisión Nacional y hablan sobre esos tipos de planteamientos en el sentido de decir, pues sí, nosotros somos un país de leyes y si no respetamos las leyes y dejamos que hagamos justicia por propia mano, pues estamos llegando a la barbarie, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el planteamiento. Sí es social, cultural, pero no debemos llegar a eso, ¿no? Muchísimas gracias. Pues si no tienen otra pregunta, con eso estaríamos cerrando nuestra mesa. Y bueno, con permiso de los ponentes, me gustaría nada más referenciarles 3 fuentes a las que pueden acudir si tienen, además de las que ya les mencionaron,
Si quieren seguir ahondando el tema, yo les recomiendo, por ejemplo, buscar obras de la doctora Feggy Ostrowski de la UNAM. Feggy se escribe F-E-G-G-Y, Ostrowski termina con Y al final. Ella es psicóloga de la UNAM y ella ha desarrollado varios artículos y varios libros sobre por qué somos violentos. ¿Nacemos violentos realmente los seres humanos o lo aprendemos? Y bueno, se los comento porque en el área que yo trabajo, que es de niñez, otro de los grupos que vemos que son muy afectados por la violencia es precisamente niñas, niños y adolescentes. Y si el de las mujeres es invisible, no les quiero contar el de niñas, niños. Aquí vivimos en un país en donde la gente, más del 64% casi, justifica pegarle a un niño como una forma de disciplina, desde una nalgada. Cuando tenemos una recomendación del Comité de los Derechos del Niño que nos especifica que el castigo corporal debe estar estrictamente prohibido, y aquí otra vez el factor cultural, ¿no? Otra fuente que pueden consultar es un estudio maravilloso de la UNAM, también publicado el año pasado, que se llama Los mexicanos vistos por sí mismos. En Los mexicanos vistos por sí mismos es una serie, una colección donde se fueron haciendo encuestas sobre diversos temas que afectan a la población. Hay de niñez, sobre las mujeres, sobre la confiabilidad de las instituciones de impartición de justicia, y salieron a las calles a preguntarle a la gente. Es impresionante lo que pueden encontrar ahí, ¿no? La percepción sobre la violencia, la percepción que tenemos sobre las niñas y los niños, la percepción que tenemos sobre cómo funciona la policía en el país, en qué situación están las mujeres, ¿no? Muy interesante. Los venden yo supongo que la librería, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero si no tienen la facilidad de adquirirlos en internet, así ponen Los mexicanos vistos por sí mismos y les va a salir y lo pueden consultar directamente toda la colección. Está genial. Y bueno, también les invito a ingresar a la página de la CNDH, www.cndh.org.mx, o nada más busquen CNDH y les salimos obviamente en primer lugar. Y nosotros publicamos informes especiales sobre muchos temas, ¿no? Con enfoque diferenciado, porque la violencia afecta diferente a los distintos grupos de acuerdo a la posición en la que se encuentran en la sociedad. Y tenemos uno muy bueno el año pasado que se hizo junto con la UNAM sobre adolescentes, vulnerabilidad y violencia, por ejemplo. Y en este informe se aborda la problemática de los jóvenes, chicas y chicos, reclutados por el crimen organizado. Y entonces la investigadora, que se llama Elena Saola, se fue a los centros de internamiento de los adolescentes a preguntarles cómo es que terminaron siendo sicarios, cómo terminaron trabajando para el crimen organizado. Y se van a dar cuenta, es muy extenso, pero busquen el que dice resumen ejecutivo, y se van a dar cuenta cómo esos niños ya venían de situaciones de vulnerabilidad previa en su familia, cómo fueron maltratados, abusados sexualmente, abandonados, sin una familia que estuviera ahí, no tuvieron oportunidades en la escuela, fueron a veces expulsados por su mal comportamiento. Entonces realmente es un ciclo y digo, es un problema muy difícil de abordar. Y bueno, a manera de conclusiones, yo rescataría al final que el problema de la violencia y sus diversas manifestaciones, o también a veces usamos el término las violencias para referirnos a todas, como dijo el doctor René, pues requiere un enfoque transdisciplinario. No hay una causa única, es un problema multifactorial, es muy complejo, puede tener que ver desde la pobreza, la cultura, tu nivel educativo, el contexto en el que naciste, si eres mujer o hombre, eso puede ser determinante. Por ejemplo, aquí en México se mueren más, fallecen más chicos, jóvenes, en incidentes de violencia, porque se pelean con otros chavos, las mujeres no. Entonces ahí es incluso cómo tiene que ver la cuestión de género también en este tema de la violencia. También es que tenemos que visibilizarlo desde el ámbito en el que nosotros estemos. Ustedes como abogados van a poder hacer mucho, y como estudiantes ya lo pueden hacer, pero como abogados y simplemente a nivel personal, sondeen a su familia, observen su entorno en donde ustedes interactúan, vean en la escuela cómo funcionan estos mecanismos. Se van a dar cuenta que nuestra primera reacción casi siempre para resolver un problema es ser violentos o es una respuesta agresiva.
en lugar de preferir el diálogo, ¿no? Otro tipo de alternativas de solución. Nos enojamos, pegamos, soltamos el grito, agredimos, porque a veces no tenemos las habilidades para saber resolver un problema, ¿no? Bueno, que el problema es realmente un problema de salud pública, ¿no? Así lo ha considerado la Organización Mundial de la Salud por la magnitud que tiene, que afecta obviamente a todo el mundo, y que no solamente, que necesitamos un enfoque de derechos, donde distingamos, ¿no? Cada grupo cómo afecta y cuál va a ser la solución más adecuada para cada grupo, y que ya vimos que no es cuestión de presupuesto, no necesariamente como expuso el doctor, sino que se requiere más bien de políticas públicas integrales. Y eso quiere decir, tenemos que capacitar a servidores públicos, sí tiene que haber el presupuesto suficiente, desde luego, pero tiene que haber sensibilización de la sociedad también, y las instituciones tienen que funcionar, porque si yo quiero que la gente venga a denunciar cuando es agredida o denuncia un feminicidio o denuncie cualquier tipo de violencia, pues el Ministerio Público tiene que funcionar. Únicamente por una cuestión para que les quede como muy visible, nosotros hemos escuchado de casos en donde un adolescente de 14 años va al Ministerio Público a denunciar que su papá o su padrastro la violó, y el Ministerio Público no quiere iniciar la denuncia porque le dice, viene sola, mejor regresa acompañada de un adulto para que yo pueda iniciar la investigación. ¿Y qué pasa si ese adulto es el papá? ¿Qué pasa si el adulto, la chica va a regresar a su familia con el riesgo de ser violentada de nuevo e incluso asesinada? Entonces, eso es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Desde lo comunitario. Pues muchísimas gracias a nuestra mesa. A nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos voy a hacer entrega de un reconocimiento por su participación a nuestros distinguidos ponentes. Agradezco muchísimo al doctor José Félix, perdón, se me está acabando la voz, Cerezo Vélez. Por supuesto, a la maestra Raquel Aguilera Troncoso, muchísimas gracias. Y al distinguido René Jiménez Ornelas, que no se los leí, me permito para que sepan lo que dice. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorga la presente constancia al doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de análisis sobre violencia social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, por su valiosa participación como ponente en la mesa de análisis abordaje de la violencia en México. Muchísimas gracias, doctor. Les agradecemos mucho a todas y a todos, y por favor sigan nuestros eventos en internet y en redes sociales. Gracias por su atención.